Una orquesta sinfónica es como una especie de buque insignia de la cultura de un país y de las aspiraciones culturales de un país. La Orquesta Sinfónica del Sodre significa uno de los organismos más importantes desde el punto de vista del sistema cultural y artístico del país. Rescata, en primer lugar, es un gesto, un signo de un reflejo uruguayo muy lindo que creo que tenemos que recuperar. Fue la primera orquesta sinfónica de América Latina. Eso en un país chiquito, que era más chiquito que lo que es ahora, hace 85 años, que el Uruguay se atreve a crear una orquesta sinfónica, a mirar el mundo, es una actitud. Mirar el mundo, ver cuáles son las tendencias, qué importa hacer y adaptarlo. Crear una orquesta sinfónica en Montevideo es un gesto, es una hazaña, en primer lugar, ser la primera. Nos dio una riqueza especial, es decir, generó esa misma actitud, posibilitó un desarrollo de la academia muy importante, generó oportunidades para el desarrollo de talentos locales muy importante, generó la posibilidad de recibir a algunos artistas en aquellos años de oro del resto del mundo, de Europa principalmente, muy importante, que nos permitió hibridar. Ese es otro fenómeno que me parece muy destacable de la música uruguaya, del sistema de música, desde la academia hasta lo más popular. Yo creo que el Sodre tiene una tradición de largos años, de calidad, y desde, no sé, desde la época de mis abuelos, que el Sodre significaba como algo de mucho prestigio. Y la orquesta del Sodre siempre tuvo como mucho prestigio y, bueno, todas sus dependencias, ¿no? La radio. Entonces, creo que la importancia de una orquesta en un país o en una ciudad significa apostar a la cultura, a una de las tantas ramas que hay en la cultura, pero una de ellas es tener una orquesta, es poder contar con una orquesta de nivel para escuchar no solo los clásicos y acercárselos a las nuevas generaciones, sino también escuchar nuevas obras, nuevos compositores y digamos, obras variadas. Creo que una ciudad o un país que tiene orquestas o que tiene teatros o que tiene propuestas artísticas es un país vivo y un país que apuesta a la cultura, justamente. Ningún otro organismo artístico de manera permanente y periódica, digamos, se dedica a la interpretación de la música. Ningún otro organismo puede hacerlo, ningún otro organismo tiene la conformación que tiene una orquesta sinfónica de este tipo, ¿no? Esto permite abordar todo el repertorio universal, dialogar con la contemporaneidad, con la música que se crea en el momento y además el lugar que tiene la música sinfónica interpretada en vivo, aún en los tiempos en que vivimos con una tecnología que hace cada vez más fácilmente disponible una cantidad de registros de todo tipo y que somos bombardeados por imágenes y sonidos todo el tiempo, el rol y la experiencia de la música interpretada en vivo es insustituible. La música que interpreta una orquesta sinfónica es una música que requiere y que se realiza en el momento en que es interpretada, no tiene otro soporte, no está creada para ser grabada, está creada para ser interpretada en vivo. Uruguay tenemos un patrimonio en la música muy único, muy especial. Alguna vez jugando
con algunos amigos decíamos, si midiéramos la cantidad de músicos por habitante, seguramente somos campeones mundiales. O andamos ahí, jugamos en las grandes ligas. Y de gran talento, de excepcional talento, en todos los rubros. El sistema de orquestas juega un rol muy importante para que ese fenómeno no se pierda, no se malogre y no se caiga. Vivimos 38 años sin el continente del estudio auditorio, lo que es muy grave, y los daños al sistema todavía no se perciben 100%. Lo que siento que hay una oportunidad muy grande de en estos años resolver esta parte del sistema. Es muy importante que la orquesta y las orquestas sean de alta competencia, de alta calidad, tienen que ser estables, pero la estabilidad no implica inamovilidad, sino que tiene que ser un criterio de calidad artística que el Uruguay debe recuperar. La orquesta está llamada a cumplir un rol fundamental en este sistema y está llamada también a recuperar aquel gesto original de ser la primera orquesta, la decana en el continente, tiene que también recuperar ese liderazgo en esa dirección que es la calidad. Vivimos un periodo oscuro que fue desde que se incendió el teatro en el 71, pasó la dictadura, se fueron muchos músicos, exportamos, se dice por ahí que exportamos como 2 orquestas, ¿no? Y que hay músicos uruguayos por todas partes, algunos notables. Y hace 6 años recuperamos el continente. Cuando yo conocí a la orquesta, mi mamá era la directora del Coro del Sodre. Lilian Setúnez estuvo dirigiendo el Coro del Sodre durante 20 años y hasta ahora ha sido su única directora mujer. Así que de niña fui a muchos conciertos sinfónico-corales y vi a directores como David Machado o como Piero Gamba, pero en esa época no estaba construido este hermoso teatro y creo que ha sido un gran cambio el tener este teatro, y eso lo proyecta hacia el futuro de una manera mucho más impactante y con más llegada aún. Se nota en el día a día, en el trabajo y sobre todo en los conciertos. La Orquesta Sinfónica del Sodre posee una mística que es propia de las grandes orquestas. Es algo que es muy palpable y cualquier persona que haya estado vinculado con la orquesta lo nota. Cuando hablaba de tradición, es una cosa que me parece que es muy importante decir, se refiere uno a la manera de hacer y de entender la música de esa orquesta que se logra con el trabajo sostenido a lo largo de los años, de las décadas más bien. Y es un trabajo que requiere la presencia, el trabajo constante con un director y la presencia permanente del músico en el atril cumpliendo una función específica. Una orquesta sinfónica es un organismo jerárquico, es una estructura piramidal jerárquica con jerarquías internas y con formas de relacionamiento entre los músicos que son muy particulares y que lleva muchos años de desarrollar. Hay responsables de las distintas secciones y todo eso tiene que estar muy bien, tiene que funcionar de una manera óptima, digamos, y lograr eso lleva por lo general muchos años, cuando no décadas, ¿no? Y por lo tanto el mantenimiento y la permanencia de la Orquesta Sinfónica del Sodre durante los años, en la medida en que el trabajo se encauzara a esa continuidad y a esos objetivos, logró generar una tradición propia, podríamos decir. Es bien interesante. En esta época, obviamente que Internet es un vehículo de comunicación fundamental
que nosotros tratamos de explorar al máximo. Creemos que es importante desarrollar para la orquesta algún sistema de difusión a través de las nuevas tecnologías, así como antes, incluso de origen, la orquesta fue creada para también ser transmitida por las radios, para difundir cultura y información a todo el país. Después se hizo por la televisión pública, que hoy estamos recuperando con suerte, y es imprescindible desarrollar un sistema de difusión a través de internet, de streaming on demand, de generar contenidos por ese camino. Hemos trabajado en esa dirección. No lo hemos concretado este año, lamentablemente, por un problema de derechos de imagen y de derechos que todavía no están acordados, pero obviamente es el futuro. También es el futuro en un sentido de decir, no es en contra del espectáculo en vivo, es decir, creo que cada vez tiene más vigencia al mismo tiempo el ritual de hacerse tiempo para venir a escuchar juntos una determinada música. De hecho, estamos muy orgullosos de que en estos años hemos recuperado hasta un público bien importante de la orquesta. Los conciertos, cuando empezamos, tenían 200 espectadores, con suerte, y hoy no hay ninguno que baje de 1000 y pico y de una sala llena. Eso nos llena de orgullo. También hemos generado muchas políticas en relación de comunicación de redes sociales y qué sé yo, que nos han ayudado también a informar al público que después se acerca a las salas. En términos generales, para las artes escénicas, Internet y todas las nuevas tecnologías, lejos de ser una amenaza, son una herramienta que nos favorece y nos fortalece. Yo creo que hoy más que nunca las artes en vivo, las artes vivas, tienen una vigencia especial porque nos permiten en este mundo tan loco generarnos un tiempo de vivir juntos, una experiencia, de meternos en un universo único como la música, como el arte o como las artes escénicas. También en tiempos de internet la gente, bueno, no sé, es una opinión, pero uno se queda, es tanta la información que hay veces que no sabes. Entonces, quizás no hay que perder eso de llevar la orquesta o los cuerpos, el ballet hacia la gente, acercárselos, o esos programas que tienen que vienen en las escuelas, que vienen en los liceos, porque desde ahí abrís un panorama muy amplio y muy grande. En tiempos de internet, yo creo que hay varias puntas para ello. La primera es aprovechar la tecnología que tenemos en favor de lo que presentamos, y el desafío yo creo que consiste en lograr aprovechar esa tecnología sin alterar por ello los contenidos ni la esencia de lo que nosotros hacemos. Creo que por el contrario debemos defender y resaltar aquello que nos distingue y aquello que nos hace únicos, y aprovechar la tecnología, ya sea a través de internet o como fuera, para lograr hacer llegar a más gente los contenidos de lo que estamos haciendo. Porque de repente las generaciones más jóvenes saben que existe, pero ni se acercan o no tienen la curiosidad, porque también tienen todo tan al alcance de la mano que todo lo ven en YouTube o en otros canales. Entonces dice, bueno, ¿para qué lo voy a ir a ver? Y realmente uno lo ve con los niños, que la experiencia y las caras cuando ellos ven las orquestas en vivo, los músicos en vivo, quedan sus caras, sus mandíbulas se abren y quedan maravillados, y los marca para toda la vida. Conozco cantidad de niños, cantidades de músicos que te dicen, bueno, me dediqué a ser músico porque, no sé, mi tío, mi madre, mi padre me llevó a un concierto, vi músicos en vivo. El contacto y la energía y lo que sucede en una instancia artística in situ no tiene nada que ver con lo que es filmado, no tiene nada que ver.
Eso es así. Entonces lo que es el en vivo, la emoción del en vivo, lo que se respira. Y para ellos también, o para cualquier persona también el hecho, hay veces que nunca fueron a un teatro, entonces entrar a un teatro magnífico, grande, es como, wow, sentís como una importancia y la importancia que se le da a eso que va a suceder en ese momento. Tiene como una trascendencia mayor. Y eso te marca para tu futuro y para tu vida. Cualquier persona que pueda tener contacto con el arte, yo estoy convencida que va a ser mejor persona. Que va a desarrollar un poco más su sensibilidad, si es que la tiene, y si no, eso va a suceder. Y sobre todo, si eso se puede hacer en niños y en jóvenes que están en una etapa sumamente fértil y de esponja, es alucinante que eso pueda pasar. Una orquesta sinfónica no es un fin en sí mismo, sino que cumple su misión y su función en la medida en que comunica los contenidos artísticos y culturales que está llamada a realizar. El punto de encuentro con el público se da en el concierto o en la función, dependiendo, en el mismo momento en que se produce el hecho musical que se completa digamos, en la mente y en el espíritu del oyente, ¿no? En ese sentido, el vínculo con el público es algo que hay que estar cultivando de manera permanente. Nosotros, en cierta manera, otra de las paradojas, por un lado formamos parte de una estructura perfectamente establecida, de las más tradicionales si uno quiere, pero por otro también, yo digo en cierta forma, somos como una especie de contracultura, porque lo que hacemos va en una dirección opuesta a los estímulos sensoriales que nos bombardean a diario. Pedirle al público que durante una hora o más de una hora permanezca en silencio, escuchando y viendo a la gente tocar, es pedirles que salgan de la experiencia diaria en la que todos vivimos, ¿no? Los vaivenes de ruido y de estrés y de hiperestimulación sensorial en los que vivimos. Entonces, yo creo que es un vínculo que nosotros hoy por hoy debemos cultivar, haciendo especial hincapié en esto que nos diferencia de prácticamente cualquier otra expresión cultural, ni siquiera la ópera o el ballet, porque estos incorporan elementos visuales en los cuales la orquesta sinfónica, por supuesto, que tiene participación, pero cuando hablamos de conciertos sinfónicos propiamente, que en última instancia es la esencia propia de la función de una gran orquesta sinfónica, lo que proponemos es muy distinto a cualquier otra cosa que uno consume habitualmente. El día a día de la orquesta sinfónica es un día a día que está muy fuertemente ritualizado, digamos. Tiene sus tiempos muy específicos, tiempo de comienzo, de finalización, las rutinas que hay que seguir. Y esto, hablando de paradojas, es tan fuertemente establecido que parece mentira que a veces la gente que lo ve de afuera no entiende, cómo para realizar una actividad que se supone que es la expresión más pura y más libre y más esencial del espíritu, como puede ser la música, requiere una estructura tan fuertemente establecida y a veces tan rutinaria. Pero justamente es en esa rutina y en esos procedimientos que seguimos día a día que podemos crear la libertad en que nos movemos con la música. En general, los músicos profesionales empiezan sus estudios desde la niñez. Por lo tanto, hasta los músicos más jóvenes
que integran la orquesta tienen un vínculo de muchos años con su instrumento, no hablemos ya de los más veteranos, en algunos casos gente que durante 50 o aún 60 años se permaneció estudiando y preparándose con ese instrumento. La educación musical normalmente requiere una disciplina importante y un vínculo diario de muchas horas con ese instrumento, por lo tanto se produce muchas veces una incorporación mutua entre el instrumento y el músico, de forma tal que la persona concibe la música y piensa en el sonido y en su rol en la orquesta y en la música a partir del propio instrumento. El gran arte y en este caso la gran música instrumental cumple una función muy distinta, y es más bien el despertarnos, el presentarnos con nuestra propia, como cualquier gran manifestación artística, ¿no? con la propia grandeza de la que el ser humano es capaz, y es como una especie de espejo, funciona en el que una sociedad o el individuo se reflejan y se ven a sí mismos. Esa es parte de la función que esto cumple. Por lo tanto, no se trata solamente de una especie de realidad paralela, más tranquila a lo que ocurre en la calle, sino de un ámbito en el que se espera que el espíritu sea sacudido y cuestionado y conmovido. Estamos muy felices y orgullosos. Los ratios de público, de cantidad de funciones, de espectáculos, son hoy mejores que en la edad de oro del Sodre. Nos llena de orgullo. Superamos hasta el mejor año de aquellas décadas doradas de los años 40 y 50, que por suerte tenemos hasta los archivos y hay una publicación muy importante. Y estos últimos 4 años hemos venido superando, y en algunos casos ampliamente, los ratios de asistencia de públicos, contradictoriamente con lo que podría pensarse, de decir, hoy hay muchísima más oferta que en aquellos años, hay muchísimas más dificultades de todo tipo. Es digno de celebrar, y también lo miran del resto del continente, cosa que nos hace sentir súper orgullosos. Una anécdota cómica es cuando el maestro García Vigil hizo ese espectáculo precioso que se llamó Filarmónica Cartoon. Entonces nos convocó a los estudiantes de dirección para formar parte de ese espectáculo, y yo era Jerry, metida dentro de un gran peluche. Era muy cómico y pasaba mucho calor, y además no veía nada porque era una cabeza enorme y los ojos me quedaban como arriba, y yo adentro estaba así, no tenía tridimensionalidad, entonces veía solo para adelante. Pero era muy cómico. Y Martín hacía de Superman, tenía que dirigir la orquesta, dirigía la pieza de Superman, creo que es tan, 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 y él salía vestido de Superman. Era magnífico, pero había otro actor que se tiraba en el Solís y en el Teatro de Verano, se tiraba como si te dijera por un riel y aparecía volando, y había como un cambio y salía Martín dirigiéndose, y todo el mundo pensaba que era él el que se tiraba volando, que una vez se trancó el pobre actor y quedó en la mitad, fue tremendo. Pero bueno, fueron épocas muy divertidas. Creo que fue nuestra primera instancia de dirección real. Lo de Martín tenía más sentido porque él estaba realmente dirigiendo la orquesta y la orquesta lo veía. Y lo mío era un chascarrillo. Imagínate que nadie te puede respetar y vos no puedes hacer nada vestido de Jerry. La creación de la Orquesta Sinfónica del Sodre, si se quiere, de la institución Sodre, pero en particular de su orquesta,
deja ver la preocupación y el interés de un país por el arte y por la cultura. Por lo tanto, yo digo que ahora, cuando celebramos los 85 años de la Orquesta Sinfónica, además de celebrarnos a nosotros mismos, celebramos también a la sociedad y al país que la concibieron y que la mantuvieron. Por lo tanto, del punto de vista del surgimiento de la orquesta, la gran valoración que creo que tenemos que hacer es esa, es un país que entendió que esto era importante, lo creó con todo lo que eso implica y lo sostuvo y lo mantuvo. Este edificio, entre sus salas de ensayos, el escenario, la acústica excepcional que tiene, genera condiciones únicas para que esto se desarrolle. Confiamos en que este sistema se destrabe y sentimos que es latente, que la proyección de estos 85 años de la Orquesta Sinfónica, en la medida que el sistema y que el sistema político resuelva estos problemas, esto va a explotar.